institución, sino las enseñanzas directas que tú has dejado a tu pueblo, a tus hijos reunidos en diversos lugares. Utiliza a los pastores, utiliza a esos hijos tuyos que tú tienes, oh Dios, en todo lugar para predicar tu palabra, porque necesitamos de hombres fieles a ti en tiempos como lo que hoy nos está tocando vivir. Tiempos de guerras, tiempos de dificultades. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra y más para tratar un tema como el de hoy. ¿Cómo podemos nosotros someternos a autoridades cuando sabemos que la mayoría están corruptas? Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a ti en medio de las situaciones tan diversas y tan complejas que nos ha tocado vivir. En Cristo, oh Dios, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todos siempre. Amén. Gracias nosotros damos a nuestro Dios porque tenemos instrucciones para saber cómo nosotros manejarnos en este mundo. Y una de las instrucciones escritas en su palabra por aquellos hombres que Dios inspiró en ese primer siglo. Recibieron sí su palabra de manera oral. Por Dios, en muchas ocasiones audible, su palabra fue dada a seres humanos como usted y yo, pero fluyendo directamente del pensamiento de Dios para que nosotros podamos hoy instruirnos. La palabra de Dios es gloriosa, y más cuando nosotros entendemos el proceso en que nos ha sido dado. Se hace necesario que nosotros, para poder de nuestra fe, para crecimiento espiritual, entendamos cómo es que Dios nos ha dado su palabra. Estos hombres que Dios escogió, nos dio instrucciones para que nosotros tuviéramos que estar sujetos a ellos y a los apóstoles, a los 12. Nos dio a conocer para que nosotros podamos estar creciendo en las bases de ellos, no más de ahí. De tal manera que después de los apóstoles, todo tenemos que verlo a lo que Dios le dio oralmente a ellos, más las instrucciones del Antiguo Testamento, donde Dios con voz audible les llamaba y les dictaba lo que tenían que decir al pueblo. Estas palabras fueron dadas a conocer, las vidas de ellos fueron relatadas, las palabras de Dios, el testimonio de ellos lo tenemos nosotros hoy, y por eso nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo. En su misericordia y en su gracia, Dios nos ha dicho que por Cristo ha hecho con el pueblo de Israel y con todas las demás naciones un solo pueblo, porque de ambos pueblos ha hecho uno. Es decir, somos un pueblo, y espero que entiendan este término. Somos un pueblo, no una institución. Muchos se empeñan en ver a la iglesia como una institución para afirmar que nosotros debemos buscar la dirección de Dios y las palabras correctas de Dios y las interpretaciones correctas a través de una institución eclesiástica. Eso a mí me es difícil creerlo y aceptarlo, porque hay una moralidad que Dios dio a sus siervos que debían ser llenadas. Si alguien quiere un obispado, si alguien quiere ser un líder,
tiene que someterse a lo que dice Primera de Timoteo. Y si esos hombres de Dios, a pesar de que posiblemente fueron puestos en autoridad, y aquí entramos en el tema nuestro, no obedecieron la palabra de Dios, no se sujetaron a la palabra de Dios, sino que vivieron su vida de acuerdo a lo que ellos creían, inmediatamente la iglesia de Dios debe ponerse en alto y decir, no podemos obedecer lo que Dios no nos ha dejado como instrucción. Y las instrucciones que debemos seguir es observar si todos los hombres, los primeros padres de la iglesia después de los apóstoles, observar si ellos cumplían con los requisitos que fueron dados. Cuando esto se rompe, nosotros debemos ver quiénes fueron los hombres que en verdad estuvieron dirigiendo la iglesia en la dirección de los apóstoles. Y eso continúa siendo igual. Todos nosotros debemos ver si lo que creemos está sustentado por lo que nosotros hoy tenemos como canon bíblico, dirección bíblica de parte de Dios. ¿Quiénes fueron esos hombres llamados e inspirados por Dios, que Dios quiso que sus escritos fueran dados? De tal forma que cuando hablamos de una autoridad que se rige por una dirección oral donde no hay nada escrito, tenemos que cuestionarlo a la luz de lo que los apóstoles enseñaron. Y es por eso que en esta enseñanza que nosotros estamos trayendo para hablar de las autoridades que debemos seguir, debemos siempre ver las direcciones de esos hombres que fueron inspirados por Dios, porque van a ser siempre los principios y direcciones correctas que debe la iglesia de Dios o el pueblo de Dios seguir. Con esto que puede parecer complicado, nosotros queremos leer entonces este tercer párrafo y último que vamos a analizar con respecto a las autoridades. Lo que ya hemos dicho anteriormente, ahora lo vamos a ver confirmado con los versos bíblicos. Si alguien nos ayuda leyendo este tercer párrafo, van a ver del capítulo 24, van a observar que todo lo que este párrafo dice ya lo hemos nosotros corroborado, ya lo hemos analizado y hemos dicho que así debe de ser. Ahora vamos a ver eso con direcciones bíblicas. Si observa, mi hermano, la importancia de haber dado este rodeo para que nosotros entendamos que debemos estar siempre sujetos a las direcciones bíblicas en todo lo que nosotros digamos. No es lo que se me antoje a mí decir, porque se vea hermoso, porque se vea bien, porque se vea correcto lo que debemos hacer. No, debemos nosotros ir y comprobar y confirmar si lo que se está enseñando tiene dirección bíblica. ¿Quién quiere leer ese tercer párrafo? Con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada, en toda piedad y honestidad. No sé si observan, en primer lugar, que se hace necesario continuar haciendo énfasis en estas direcciones y analizar algunos detalles también necesarios. Yo quiero que inmediatamente nosotros, para analizar esa primera parte que dice, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción, someternos a las autoridades, sujeción a ellas.
Para eso nosotros vamos a estar leyendo varios versos y mirando cómo la Escritura le da importancia a esta práctica, a esta obligación, quiero llamarle de esta manera, y sin temor a duda, lo digo de esta manera. No es si quieres. Someterse a las autoridades no es una opción nuestra, es que Dios lo ha dicho. Pero cuando hablamos de autoridades, no solamente hablamos de esas autoridades que están armadas allá afuera, que nosotros por algún temor y miedo a que ellos tomen represalia contra nosotros por algún tipo de mal comportamiento nos sometemos a ellos. No, es a todo tipo de autoridad. Alguien está en autoridad tan pronto incluso está dirigiendo las canciones. Así de sencillo. Porque lo está haciendo en nombre del Señor y tú ahora te sometes en ese momento a esa persona que está en un lugar que Dios dice es un lugar de autoridad. La persona que está detrás dirigiendo, cuidando una congregación, se le ordena, se le enseña que debe someterse. Y como vamos a ver para la semana que viene, cuando vienes al matrimonio, hay orden. Y yo siempre digo que es lo más desobedecido por el hombre, y más en tiempo como este, donde se habla de menosprecio a la mujer, si se dice que debe someterse al hombre. Pero se olvidan de que hay genes en la mujer que no son compartidos con el hombre. Que hay actitudes que la mujer y el hombre, aunque quieran hacerla, no pueden. Dios ha ordenado todo para que funcione perfectamente. Claro que el hombre sin Dios ve todo esto, lo analiza, se da cuenta que es así, pero es una casualidad en la vida. Y la mujer ahora tiene el derecho a empoderarse. Incluso dicen que son más capaces para ejercer funciones de trabajo y que ellas deben salir a trabajar porque los hombres son más mensos y son más retardados porque son muy lentos. La mujer es muy rápida y por eso puede funcionar mejor. De todas esas tonterías yo escucho. ¿Ok? Ponlo a funcionar. Lo están poniendo a funcionar hoy. Pero tenemos un mundo distorsionado y disparatado y alocado. Familias destruidas. Matrimonios que no duran 3 meses. Que se casan con mucho amor, con mucho deseo. Van a romper el mundo. Va a ser para toda la vida. Pero el hombre por naturaleza necesita ejercer esa función que Dios le dio. Y cuando la mujer empoderada, tal vez con un mejor trabajo que el hombre, observa que el hombre quiere ejercer su función de autoridad, la mujer se revela. El hombre observa que ella tiene más capacidad económica de sostener el hogar y él humildemente mucho se somete. Vienen los hijos y los hijos observan exactamente esa posición, no saben qué hacer. Y como no pueden ejercer la dirección y el plan de Dios, el hogar se distorsiona y ellos no saben por qué. Eso los pone locos, los desespera y cada quien toma su sitio y comienzan ahora a través de un abogado a reclamar la autoridad de sus hijos. Quieren tener a sus hijos ambos. Ya el hogar está roto porque no se hizo bajo la dirección de Dios. Es decir,
Cuando en toda institución humana la persona no entiende que las autoridades dadas por Dios hay que respetarla y sujetarse a ella, no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando una mujer no quiere someterse al hombre, es posible que al ver que él viene de camino, salgan expresiones como esta. Ahí viene esto. Ya llegó. ¿Por qué tengo yo que estarle preparando comida? Llega un momento en que se cansa. Cuando la mujer entiende ese rol, lo hace con agrado, con gusto, con deseo, porque está entendiendo de que esa es su autoridad. No porque ella sea inferior, sino porque es el plan de Dios para que este mundo funcione. Y el hombre entenderá que la mujer tiene cosas tan maravillosas, tan grandes, que él dirá: Señor, gracias por mi esposa. Porque sin ella yo no podría ejercer mi autoridad. Es ella la que ayuda al hombre a que él pueda ejercer su función y su rol. Pero para eso hay que entenderlo. Para eso no hay que sujetarse a esas proposiciones de este mundo que le dice: empodérate. Mi hermano, yo he escuchado eso hasta en las iglesias actualmente: mujeres empoderadas, título de una conferencia cristiana. Yo digo, pero ¿cómo pudo Satanás meterse en estas iglesias? Recientemente vi un título muy parecido a este y yo dije: no vuelvo más a estas reuniones. Ya mi alma no se sentía en paz. No me siento en paz. Esto no puede venir de Dios. Estamos sujetándonos a las proposiciones del mundo, a los términos propuestos, llamativos, atractivos. Ya la mujer tiene un poder. Y es por eso que les es tan fácil hoy ejercer también el pastorado. Porque si ella no puede ser pastora, entonces la mujer es un ser inferior. Miren las estupideces, perdónenme, porque esto es lo que se piensa. Me están discriminando a mí como mujer. Tú estás reclamando ser una autoridad. Una autoridad que Dios te la ha dado para que tú, y vamos a decirlo en lenguaje directo por la palabra de Dios, porque no podemos devolvernos de ahí, para que críes y cuides tu familia, tu casa. Eso se rompe porque el sistema te ha obligado a romperlo. Hubo años en que el esposo solamente trabajando con el sueldo que le daban sostenía su hogar. Hoy no se puede. Hoy obligan a la mujer a ir a trabajar para poder sostenerse. ¿Por qué? Porque no le pagan lo suficiente para costear los gastos de la casa, porque nos han enseñado a ser empleados. Todo el sistema de las universidades están preparados para que tú seas un empleado. Cuando tú te sales de ese renglón y formas empresas y formas cosas, ya eso es un problema con el que esta sociedad y los líderes que gobiernan tienen que enfrentarse, porque ellos te quieren a ti como empleado. Y vienen tiempos difíciles, porque el mismo sistema que ellos están preparando, están llevando a la próxima generación, y obsérvenlo, a que ellos no sean empleados. Cada quien está buscando la manera de independizarse y trabajar por ellos mismos. Por el sistema que ellos mismos han fabricado. O sea, todo se les sale de las manos y se les complica más. Queremos un mundo robotizado. Pues ¿para qué me necesitan a mí? Yo entonces voy a hacer mi propia empresa de robots. Queremos los autos eléctricos, mi hermano, es una gran cantidad de personas que están haciendo una cantidad de locuras por ahí, pero ya tú lo ves que una carretilla la ponen a caminar eléctricamente.
Y tú lo ves caminando y dices, pero ya tengo mi carro eléctrico. Hay demasiadas capacidades allá afuera. Gente que saben pensar. Y dicen, pero ¿cuándo fue? Queríamos tener a las personas controladas aquí con esto de los carros eléctricos y ahora les es más fácil a ellos hacerlo. ¿Se han dado cuenta que nada más es buscar baterías y baterías y baterías, ponerlas aquí, controlarlas? Dice, aquí vamos a ver este cuadro. Está el carro eléctrico. Porque incluso los sistemas de computadora ya ellos lo saben hacer. Los fabrican, se adaptan. Porque hemos estado enseñando a la generación nuestra a que se ubique en el mundo de la tecnología por necesidad. Entonces lo han encontrado a estos jóvenes que se van levantando, que tienen una capacidad increíble para fabricar y hacer cosas. No a nosotros los viejos, ahí me ponen un teléfono en la mano y yo digo, bueno, yo lo que sé es llamar y que responder. Claro, hay algunas cosas que uno aprende, pero es por decir, comparado con estos muchachos que nacen. Me acaban de decir que le regalaron a la nieta de Ivonne una tablet. Ella estaría feliz con su tablet, pero ¿saben el problema? Que ella, su tablet todavía, ella la va a mirar porque tiene meses. ¿Para que le regalan una tablet? Ay, creciendo. Y lo que va a ver es un aparato electrónico. Dígame si no lo va a dominar cuando tenga 3 años. Ya vas a ver dónde está el dedito, para dónde ir y para dónde caminar y para dónde moverlo. Y tú te vas a decir, pero ¿y cómo es que sabe? Dice, pero ese es su mundo. Ella no vio otra cosa cuando abrió los ojos. Entonces te están poniendo un carro eléctrico ahora en tus manos. Y ya esos jóvenes que van subiendo dicen, pero esto es tan fácil de hacer. Esto lo conozco yo. Ya lo que tengo que hacer es unir y ya está. Se les complica el mundo, porque el mundo no es de ellos. Ellos mismos cometen todos los errores tratando de buscar control. Cuando tú realmente quieres romper, y todo esto es para decir esto, cuando tú quieres romper con los propósitos de Dios, para que tú te sometas a las autoridades que Dios ha puesto, y tú lo rompes, entonces las cosas no van a caminar bien. Vamos a leer los versos para que veamos la necesidad y la importancia de que nosotros nos sometamos a las autoridades, sean cuales sean. Autoridades. Proverbios 16, 14 y 15. Y también 19, 12. ¿Quién lo tiene? ¿Okay? Oh. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. El 16 dice... No, el 19, 12 es el otro. Versículo... Capítulo 19, okay. Versículo 12. Okay. Este verso que hemos leído es fantástico para lo que queremos lograr. Dice el 19:12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Es una bendición someternos a las personas que están en autoridad. Es lo que está declarando acá. Es una autoridad, tiene poder de una forma o de otra. Cuando tú enfrentas a una autoridad, no va a pasar desapercibido. Porque esa persona que está en autoridad, él se siente que tiene una responsabilidad, no solamente contigo, sino con muchos más. Entonces él va a pensar en todos los demás. Y va a decir, solamente tengo uno que está en contra mío. Entonces, esa persona que está en contra, no le va a ir bien. Porque esa otra gran cantidad de personas va a apoyar a la autoridad porque es una mayoría.
Claro, pueden haber situaciones en las que la mayoría esté en contra de la autoridad, de lo que implica un problema y que se tenga que estar diciendo no te queremos como autoridad. Y esa autoridad tenga que ser reemplazada por la que el pueblo quiere. Ahora, no siempre que el pueblo quiere un tipo de autoridad indica que es la correcta. De tal manera que tu autoridad va a ser de acuerdo a tu sabiduría y tus elecciones, de una forma o de otra. El pueblo de Dios pedía un rey porque quería ser como los demás reyes, a pesar de que tenía a Dios como rey directamente. Era un privilegio enorme que ellos desconocieron, pero al querer parecerse a las demás naciones, queremos un rey como los demás. Pero querían un rey de acuerdo a sus gustos, parecidos a los del mundo pagano. Y Dios le da esa autoridad, lo que es un indicativo de que Dios, por la terquedad de los hombres, le permite tener autoridades que ellos no les convienen. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde está la capacidad y la sabiduría del ser humano? Es en la dirección de Dios. Dios te dice cómo deben ser esos dirigentes. Y tú en amor, en oración, en súplica, ruegas a Dios para que te dé autoridades como esa. No porque tú digas, este es el que yo quiero, este es mi gallo, para que sea mi autoridad. No, busca la dirección de Dios. Para que Él te diga que incluso aquel que no te agrada mucho, porque no me gusta su cabello, porque no me gusta su color, es el que Dios quiere. Y tú debes estar convencido de que a pesar que esa persona no te cae tan bien, pero es el que Dios está usando. Entonces tú te sometes a eso. ¿Por qué? Porque tú te sometes a la autoridad que Dios ha puesto. A muchos no les gusta, por ejemplo, para poner un ejemplo actual, y a mí eso no me compromete en nada con lo que voy a decir, pero ustedes han visto que a mí no me gusta Trump por ese cabello tan extraño que tiene, por su manera de peinar. La gente está loca, porque habla con mucha autoridad y es muy arrogante. O no me gusta Kamala porque por aquello, por lo otro. No, ve si Dios quiere que ese sea tu autoridad. No te lances por lo que te puedan estar diciendo o por lo que la mayoría acepta. Por esa, como se le llama, las falacias on populus, donde por cantidades de personas, como piensa la mayoría, entonces yo tengo que someterme. Mi hermano, nunca piense que porque la mayoría cree algo, yo debo de creer. Resulta que el pueblo de Dios normalmente es menor en este mundo. ¿O no? Y eso lo vamos a ver en el sermón de hoy. Elegir nuestras autoridades no es tan fácil, someternos a ellas no es tan fácil, pero es agradable. Proverbio 24, 21 y 22, ¿quién lo tiene? Y también el 25, 15, 2 versos más. Hijo mío, y al rey, no te entremetas con los velidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Sométete. No te está dando opción. Usted ve una opción aquí. Pero tampoco te está preguntando si ese rey es bueno o es malo. Sométete. Es tu rey. 25, 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los ojos. ¿Vos puedes saber? No puse atención. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Increíble. ¿Te está mirando lo que está diciendo aquí? No sé si ustedes lo observan. ¿Qué ustedes observan en este verso? Paciencia del rey, pero habla de esas palabras blandas. Palabras. Hay una conversación entre el súbdito y el rey.
Si el rey se altera, a ti no te irá bien. Pero ¿quién tiene la capacidad de alterar al rey? Son las proposiciones y la manera en la que tú te refieres al rey. ¿Cómo debe de venir el súbdito ante su autoridad? Mostrando su sumisión. No importa si tú le elevas el ego o lo que sea, es lo que Dios te ha dicho. No le voy a elevar el ego a este hombre que lo que necesita es entender lo que tiene que hacer. Y allí va, mire señor rey, ¿así? Yo que tengo la autoridad, me estás hablando a mí, así. ¿Con qué autoridad le hablas tú al rey? Es lo primero que te iba a decir en ese momento. ¿Quién te da las fuerzas para hablarme a mí así que soy la autoridad? Tú vas a molestar al rey. Entonces, dice las palabras blandas. Traemos esto a las iglesias. Dígame usted, pastor, ¿qué es lo que usted se cree? Dígame. No, contésteme usted. Usted no es el pastor aquí. ¿Ustedes han visto eso o no? Tienen suficiente tiempo para mirar eso, que es una realidad en la iglesia. Personas que son así amplias. Y cuidado, más si tienen conocimiento bíblico. ¡Uf! Entonces los demás le siguen y dividen la iglesia porque convencen a los demás de que el pastor está mal. No queremos esa autoridad. Yo soy mejor que él. Pero resulta entonces que cuando tú quieres, entonces, bueno, pero vamos a ponerte a ti como pastor. No, yo no quiero esa posición. Ahí me encanta más estar aquí abajo molestando al pastor. Porque es así. Pero ya dividió la iglesia. Esto que pasa en toda institución, en todo lugar donde las personas no saben obedecer a autoridades. Hay personas que por algún rencor que tengan con la autoridad, siempre están ahí así. ¿En qué lo contradigo? ¿En qué lo contradigo? ¿En qué lo hago sentir mal? ¿En qué? Y a veces, yo solo voy a decir en palabras blandas, pero no es verdad. El hecho, palabras blandas, no está diciendo de que tú le digas, ay pastor, mire, de verdad es que yo he visto su imbecilidad, pastor, usted ve, pero no me dijiste imbécil. ¿Qué está observando? Piensa que porque lo dicen suave, no están usando palabras fuertes. Tono no quiere decir que tus palabras sean blandas. Estás diciendo una bomba. Lo estás maltratando. Y te sientes mal con él y tú quieres hacerlo sentir mal. Ahora, cuando el Señor te observa y dice, hijo, eso no es lo que yo te he dicho. ¿Qué hago? Señor, pero que el pastor me cae tan mal. ¿Qué yo hago? Cuando tú has venido a mí y pedirme que eso sea en mí. No, lo fomentamos. Y nos olvidamos de Dios para que Él nos ayude a someternos a nuestra autoridad. Es una responsabilidad nuestra que cuando yo no puedo someterme a una autoridad, pedir, Señor, ayúdame. Mira que no puedo ni verlo. Pero es el hombre que tú has elegido. Es la autoridad que yo tengo. Ayúdame a agradarlo y a ser fiel a ti para que esa persona trabaje con alegría. Pero Satanás te pone, moléstalo. Dile que no tiene mi amor. Y empieza a buscar palabras para molestar a ese hombre. Esa autoridad es lo mismo que hacen hoy en día las personas en la calle. Un creyente no debe hacer eso con la autoridad que tiene. Tú puedes hablar de lo que tú piensas que se está saliendo de las direcciones de Dios en ese dirigente tuyo. Pero es tu autoridad. Y mañana eligen a Kamala con todos los problemas que tú puedas pensar que tiene. Ahí viene la mujer esta, la loca. Así se refieren muchos a ella. Es tu autoridad. Te guste o no.
Analiza sus comportamientos y su alejamiento de Dios y dile al pueblo de Dios: en esto no puedo complacerla a ella, pero oro para que Dios le ayude y le dé dirección y que esas propuestas que ella quiere traer como ley no se lleven a cabo. Tú estarás orando para que esas propuestas no se lleven a cabo porque están fuera de la dirección de Dios, pero tú no la ves como una cosa cualquiera, porque Dios no te ha dicho que haga eso. ¿Ustedes me están entendiendo lo delicado y complicado que es esto? Lo que es aprender a nosotros someternos a las autoridades. Sigamos mirando más versos. 28:2 también de Proverbios. Ok. Perfecto. Está en turno, Francisco. Vamos a leer el verso primero. Tal vez le den más argumento a Francisco para lo que quiere decir. Pues la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanecerá sin mutación. Vamos a digerir un poquito más este verso. ¿Quiere leerlo? Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanecerá sin mutación. Otra vez. Tenemos príncipes, tenemos autoridades repartidas en diferentes lugares porque por la rebelión de los hombres. O sea, parece que es una tendencia del ser humano rebelarse. Esto no es nuevo. Porque todo el mundo quiere ser una autoridad. Ama ser una autoridad. Y es ese el control tan grande que debe tener incluso una mujer en el matrimonio. Porque ella también reclama ser una autoridad. Y no es que no tenga un derecho a voto, porque ese es otro gran error. Se debe sentar con su esposo, analizar, incluso tener algunas discusiones. Sí, ¿verdad? Discusiones en ese sentido natural, normal, donde tú no le faltas el respeto a tu esposo, pero finalmente, si no hay una conclusión, tú no puedes calmar ese corazón terco de tu esposo. ¿Qué tú deberías hacer? Te sometes a él porque él es quien tiene la responsabilidad. Es lo mismo en todas las autoridades. Lo que tú no puedes cambiar, entonces pone la mano de Dios. Deja que Dios sea el que trabaje, porque yo voy a cumplir ahora con mi deber. Tampoco le digas a tu esposo, porque eso es horrible, no lo ayuda, que cuando él no le vaya bien y que tu propuesta haya sido mejor que la que él quería, te lo dije. Y con ese gustazo lo decimos, ¿no? No te lo dije. Y la mujer es buenísima para eso. Indicando de que ellas son las que más control deben tener en ese aspecto. Porque ella le da un gusto. Ve, no te lo dije. Tú tienes que aprender a hacerle caso a tu esposa. Y te lo reclama. Claro, el hombre debe ser sabio y ver dónde está lo correcto. Porque si él toma la actitud de decir: yo soy la autoridad aquí, a mí no me importa si lo que ella dice es bueno o malo, yo voy a hacer lo que yo quiero para que ella aprenda que yo te mando acá. No, si ya tienes razón, tú dices: wow, espérate, tienes que pensar en ese detalle. Sé sabio, porque Dios te la puso ahí como ayuda idónea. No seas terco. Pero si te tocó un hombre terco, a ese que va a tener que someter. Señor, este fue el que tú me diste. Y terco sí es. Uy, Señor, ayúdale, ablándale ese corazón, porque yo soy tu hija. ¿Cómo yo voy a poder vivir tantos años con este hombre tan terco? Va a llegar un momento en que la esposa, por la terquedad del hombre, va a decir: sí, está bien como tú dices. Se cansó. Y él va a decir: pero tú ni me das una idea ni nada. ¿Y para qué no? ¿No te has dado cuenta que no puedo? Ya lo vas enseñando. Ya lo vas enseñando. No te impongas. Dios va a arreglar esa situación cuando tú eres sabio. Toda persona que es sabia delante de su rey, Dios la prospera. Francisco.
Sí, yo creo que todos nosotros individualmente tenemos ese problema en nuestra carne, que es una batalla constante que tenemos entre hacer lo bueno y hacer lo malo, porque la palabra de Dios dice que hay una ley que tenemos, que es la ley de la carne, que batalla contra el espíritu. Entonces muchas veces en la mente queremos hacer lo justo, lo que Dios nos manda hacer, pero pues la ley de la carne siempre se va a imponer. Entonces creo que cuando tenemos esas batallas hay que buscar más en oración a Dios para hacer su voluntad. Y creo que todo lo que usted está diciendo, y que estoy yo de acuerdo, hay un versículo aquí en la Biblia donde todo lo que usted está diciendo nos va a ayudar mucho, porque es exactamente lo que está diciendo, y que es, voy a leer de Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 21. Dice: amados, yo os ruego como extranjero y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice: criados, estad sujetos a todos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si padeciendo sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Wow. Es un pasaje realmente muy completo, como usted había dicho, y es que llena muchos espacios. Agradar a Dios no siempre implica una vida de gozo. Agradar a Dios va a traer ciertas inquietudes, dolores, sufrimientos. Y volvemos otra vez al ejemplo del hogar. Obedecer a Dios como esposa o un esposo terco será difícil. Hay mujeres que van en coche como la mía, ¿no? Un resumiso, amable, agradable en todo. Va a ganar. Pero ella le dirá después si es así. Pero hay otras que no tienen eso. Y Dios recompensa, como dice este texto, a la larga, cuando tú lo obedeces. Dios te va a cambiar a ese hombre tuyo. ¿Por qué? Porque tú decidiste obedecer a Dios. ¿Cuál es el problema? Yo lo voy a cambiar. ¿No es eso lo que dicen la mayoría de las mujeres? Va a aprender a comportarse. Lo voy a hacer un hombre. Yo he escuchado todo eso. Para que sepa que a las mujeres se respetan. A mí me respetan.
¿Qué camisa es esa? Quítesela. Hay mujeres que le hablan así a su esposo. Eso se ve horrible. ¿Tú no sabes combinarte o qué? Estoy hablando en un lenguaje como muy dominicano, ¿no? ¿Verdad que sí? Me han reclamado inmediatamente. Y muy dominicano. Sí, también muy cubano el ambiente. Pero ese es el tono, esa es la forma en que la mujer, cuando necesita mostrar su fuerza, lo hace con el hombre y piensa que lo está ayudando. El problema es que hay hombres que se adaptan a eso, entonces no enseñan a la mujer, no la ayudan, no se sientan, mira, yo sé que tú tienes buenas intenciones, quieres ayudarme, pero esa no es la manera. Y eso debes hacerlo constantemente hasta que el Señor trabaje. Y es posible que te toque años para poder lograr algo en esa mujer que tiene una actitud muy fuerte, a la que le llamamos temperamento fuerte. Es que me casé con una esposa que tiene un temperamento. Entonces yo, para evitarme problemas, le digo que sí. No lo hago. No. Ayúdalo. Bien. Ayúdalo. Porque la manera de ayudarle, mira mi amor, no es por ahí. Dios no va a recompensar eso. No me hagas con espiritualidad y cosas, porque te pueden responder así ahora, no te creas. Porque si nos vamos a ese plano de la autoridad, ahí sí es que hay muchas cosas que ver. Tú sigues. No importa, dice, tienes razón, es posible que sí. Entonces, nos corregimos de la manera correcta. Vamos a corregirnos, pero en el orden que Dios ha establecido. ¿Sí ves? Entonces, continúa, no cese, porque es así de difícil. Romanos 13, 1 al 7. Gracias, Francisco, por esta intervención. Romanos 13, 1 al 7. Aquí. Y vamos a leer también Tito 3, 1 y 1 de Pedro 2, 13 al 14. A ver si leemos estos versos de manera corrida, porque ya el tiempo se nos fue encima. Y entonces sacar de esos 3 versos lo que encontramos aquí con respecto a lo que significa someternos a nuestra autoridad, porque Dios lo ha enseñado. Romanos 13, 1 al 7. Lo hemos leído anteriormente. Vamos a leerlo otra vez. Dice: sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por parte de Dios han sido establecidas. Pagad todas las que debéis, al tributo, al impuesto que es impuesto, al respeto que es respeto, y a la honra, honra. Ahí está. Está demasiado claro. El problema soy yo ahora, que no sé cómo hacerlo. Pero debo aprender y pedir dirección al Señor para saber cómo someterme a mis autoridades. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdale eso, ¿eh? Pero observen, a toda autoridad. No está diciendo uno en específico. A todas. Hasta, como dijimos al principio, hasta aquel que se para a dirigir las canciones. En ese momento está puesto en un momento de autoridad. Es que no sabemos hacerlo. Nos sentimos mejor cuestionando las cosas malas que las personas hacen. Y las autoridades más, porque están más expuestos. Y nos sentimos bien llamando a alguien para hablar en contra de alguna autoridad. Y Dios jamás va a aprobar eso. Solamente va a terminar haciendo daño. Y tú serás el causante. Tú serás el causante. Hay personas que viven de iglesia en iglesia, separando y dividiendo personas. Porque se sientan en la iglesia a ver toda la maldad que hay aquí. Porque como llegó el perfecto, vamos a ver cuántos malos hay aquí. Y cuando lo observa,
Yo no estoy de acuerdo con eso que yo vi ahí, pero vete y díceselo a él en la forma que Dios te dijo que se lo digas. Ve y habla con él, buscando que Dios sea glorificado y esa persona pueda decir gracias, hermano. No había notado ese detalle. Pero tampoco vayas ante una autoridad porque tú eres el que sabe. Tú vas mostrando una preocupación sincera. Es difícil hacer esto. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar con otro ser humano. Y el ser humano, cuando tú le corriges, él siempre va a mostrar algo. Así sea el pastor, sea quien sea, el más puro de los hombres. Tú debes arriesgarte y decir, Señor, dame la sabiduría para saber cómo hablar con esta persona. No, hay personas que ni lo piensan, ni le piden a Dios ni nada, y se va a tener que saber eso. Y yo voy ahí con las palabras muy blandas, muy suaves, como dice la Escritura. Pastor, he notado realmente, de verdad que se lo digo en el nombre del Señor, es que usted tiene una falta de amor terrible. Espera que esa presión él la analice, porque no le va a caer bien. Tú debes entender que no le va a caer bien. Dame la sabiduría, Señor. ¿Cómo le digo eso? Porque tú amas a tu pastor, tú quieres someterte a él. ¿Entiendes? Primera de Pedro 2, 13 al 14, que es Francisco leyó prácticamente todo, desde hasta el 21, pero nosotros vamos a concentrarnos en esos dos versos, 13 y 14, para ver lo que nos dice. ¿Quién quiere leerlo? Por causa del Señor, somete a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como los enviados para castigo por los malhechores y alabanza de los que lo hacen bien. Esto parece que está llenando algo aquí, un espacio. Porque podríamos decir, no. Yo me someto sí al rey, pero a estos otros no. Lo mío con el rey. Y por eso que tú ves que hay personas que son los primos del rey, son los hermanos del rey, y ellos van por encima de los demás y no los obedecen. No los quieren obedecer. ¿Sí se entiende? Eso pasa, eso lo he visto yo también. He visto familias completas apoyando a su hermano que es pastor. Y ellos sienten que por ser una iglesia bastante grande, que creció bastante, ellos sentían, toda la familia, de que estaban por encima de los diáconos, por encima de las personas que tienen autoridad en la iglesia, porque ellos eran los hermanos del pastor. No tienen ningún cargo en la iglesia, pero tú eres el hermano del pastor. No tienes opción. Este texto te dice que ya sea al rey o al príncipe o a cualquier otro que tenga otra posición de autoridad en ese reino, debes someterte. Si no eres tú quien la tienes, debes someterte. ¿Se entiende? Nosotros elegimos a quién nos sometemos. En este caso, por ejemplo, nosotros dijéramos, no, sí, yo cumplo con el Señor, yo me someto al pastor, pero a Francisco es diácono. ¿Es así? No, él es el diácono. Él no puede ejercer ningún derecho sobre mí. Esa autoridad, tú lo elegiste, lo pusiste ahí. En el orden que él tiene, te puede decir, hermano, ¿me puedes ayudar a hacer aquello, a lo otro? Dice, no, yo no puedo. Dile al pastor que me venga a decir qué es lo que tengo que hacer. Es una locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios. Es que la Escritura se encargó de llenar todas las bases. ¿Por qué? Porque conoce el corazón humano. Y no te da opción a que tú te vayas por un camino equivocado, que no es correcto y que no funciona. Te digo, así es como funciona. Ten cuidado. Ten cuidado. Las autoridades se respetan. Se respetan. No guardes cosas en tu corazón contra una autoridad.
porque vas a estar haciendo daño continuamente, porque Él te cae mal. Ve al trono de la gracia, Señor, saca de mí esto, sácalo. Señor, es verdad y tú lo sabes. Yo tan pronto entro y lo veo y ya yo no quiero estar ahí, porque es que me cae tan mal. ¿Usted cree que eso no pasa? Eso pasa en muchas iglesias. Que hay personas que no pueden ver al pastor. Es que le cae horrible, le cae gordo. Ya esa palabra no es mía, ¿no? Ahora diga que no es mexicana, ¿no? Me cae gordo. Bueno, pues empieza a orar para que te caiga flaco. Porque esa es tu responsabilidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias inmensas te damos a ti por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, que nosotros podemos tener el privilegio de venir a tu palabra para saber cómo dirigir nuestras vidas y cómo comportarnos ante un mundo que no sabe cómo hacerlo. Gracias por tus direcciones, porque eres tú quien nos has creado y sabe lo que nos conviene y sabe lo que funciona. Nosotros nos hemos pasado siglos tratando de poner un mundo a funcionar y tan pronto nos salimos de ti, tenemos el mundo como lo tenemos hoy. Y nos confundimos con los avances científicos y pensamos que estamos creyendo que estamos avanzando, cuando después nos damos cuenta que los mismos avances han distorsionado, han destruido los propósitos y normas de vida que queríamos tener. Y ahora admiramos los tiempos pasados porque a pesar de no tener nada, éramos más felices. Qué extraño. Pero Señor, nosotros entendemos la razón de todo esto. Y seguiremos avanzando tecnológicamente, seguiremos. Pero los propósitos del alma solamente lo conoces tú. Y sabes lo que necesitamos. Ayúdanos, oh Dios, a someternos a ti y no a lo que nosotros creemos. Te rogamos y te suplicamos, Señor, todo esto, buscando dirección tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia lo pedimos todo. Amén.